Bienvenidos a todos. Hoy les voy a contar la historia de una deportista, su paso por las disciplinas que ella ha transitado y también nos va a contar un poco de su historia personal. Hola a todos, soy Belén Aguirre, peleadora de MMA, kickboxing, en semiprofesional. Soy competidora de Jiu-Jitsu, siempre de la mano de la academia de Ezequiel Más, el Team Más, en la parte de MMA también. Belú, ¿qué te llevó al arte marcial? El arte marcial me llevó la inseguridad que tenía por cosas de mi infancia, como por ejemplo haber sufrido abuso sexual. Durante mi infancia, desde los 8 años, fue siempre, digamos, durante toda mi vida tener inseguridades, pesadillas. Me llevaron a ser súper retraída, digamos, tener aliento a hacer algo, algún deporte o algo. Conocí el arte marcial. Arranqué a entrenar en el 2015, pero nunca con el pensamiento de hacerlo ni profesionalmente ni para competir. Eso se fue dando naturalmente, no lo busqué. Simplemente lo hacía para descargarme nada más. Después de la descarga empezó a venir que me empezó a gustar realmente el deporte, me empecé a sentir diferente con mi ánimo, con mi autoestima, con un montón de cosas. Un día se me dio que me consultaron si tenía ganas de competir y dije que sí y empecé a competir. El deporte en sí me cambió absolutamente todo, tanto el pensamiento como la parte física también. O sea, físicamente no estaba igual y emocionalmente sobre todo, fue lo que más me cambió. Y con el deporte y esto que contaste que pasó en tu vida, ¿sentiste un crecimiento personal? ¿Sentiste que te veías diferente? ¿Eso cómo lo fuiste viendo en el paso de la adolescencia a la adultez? Me costó mucho porque cuando conocí el deporte, lo que me había pasado de chica, lo tenía demasiado naturalizado, por así decirlo, que es normal en muchas víctimas. Empecé a notar que lo que me había pasado estaba mal. O sea, lo empecé a ver desde otro lugar. En ese momento, obviamente, tenía un montón de pensamientos y emociones cruzadas porque me había dado cuenta que lo que me había pasado no me debía haber pasado nunca ni a nadie, obviamente. Ahí fue cuando empecé a hacer la parte de Jiu-Jitsu, y ahí empecé a remover como un poco más las cosas. Y fueron muy duras las primeras clases, porque obviamente nadie sabía mi historia y sufría mucho el tener que luchar con algún hombre, tener muchos recuerdos que emocionalmente me hacían mal. Las primeras veces cortaba la lucha, me iba al baño, me lavaba la cara, respiraba hondo, a veces me retiraba antes, hasta que bueno, con Ezequiel Maez como que sentí que era un lugar muy distinto a los que yo había ido, tenía otra predisposición para con los alumnos, era muy cálida la relación que se puede tener en la academia. Así que decidí contárselo, tanto a él como a Guadalupe Narváez, que es su esposa, también es mi profe. Desde ahí es como que lo empecé a sentir y transitar de otra manera. ¿Sentiste que era tu lugar seguro? Sí, es mi lugar. Anterior a eso, ¿encontrabas un lugar seguro? No. Como aquella primera vez, digamos. No, lo hacía, ya te digo, por deporte, porque anímicamente me ayudaba, pero nunca me había sentido cómoda para contarlo frente a otra persona que quizás no conocía hace tanto tiempo. La primera vez que lo cuento en un lugar de entrenamiento fue con ellos dos. Desde ese momento ellos me ayudaron un montón, porque las luchas eran más controladas. Siempre, bueno, los que me conocen lo saben, siempre digo que el S tiene para dirigir una manera muy particular, que es siempre desde el lugar positivo. Entonces quizás me veía luchar en clase y quizás me notaba él ya rara o en alguna posición incómoda y siempre sus indicaciones eran positivas. Dale, Belu, que vos podés, dale, Belu, saca la cadera para tal lado, o eso que hiciste está perfecto, seguí por ahí. Y siempre esas indicaciones que me llevaron hoy a luchar con cualquier persona, con cualquier peso y no sentirme incómoda tampoco. Durante el primer año que los conocí a ellos, empecé, digamos, a transitar mi infancia de otro lugar, a sanar, a charlar el tema que nunca lo había hablado. Y obviamente empecé a notar factores que estaban mal, que era como que la persona que me había abusado de chica seguía con su vida normal. Entonces fue ahí cuando me sentí un poco más cómoda en el jiu-jitsu, yo decido hacer la denuncia legal, lo cual me llevó a un proceso súper largo de varios años. Los abusos fueron en mi casa familiar, donde crecí, donde nací, por parte de la pareja de mi progenitora. Comenzaron a los 8 años, cuando más o menos, digamos, supe lo que era un abuso. Siempre decía que fue a partir de los 9, lo cual después, tratándolo psicológicamente y demás, entendí que un abuso ya es, no hace falta, digamos, llegar al acto concreto en sí, sino que hay otros estilos de abusos que son psicológicos, simplemente que la persona haga cosas que a vos no te gusta o que vos no quieras, ya es un abuso. Mm. Entonces desde ahí lo asocié que fue desde mis 8 años. A los 15 años decidí escaparme, intenté en varias oportunidades, pero bueno, no podía o siempre me pasaba algo o se daban cuenta. A los 15 años decido
irme y se habían dado cuenta previamente. Me golpearon y todo, y aún así decidí irme igual, me escapé por una ventana y me fui. No volví más a mi casa, pero sí los abusos siguieron hasta los 17 años, porque la persona no seguía abusando emocionalmente o psicológicamente de mí, ya que aparecía en mi domicilio o se acercaba a la esquina de mi casa, ese tipo de cosas. Después de eso, amenacé con hacer una denuncia, si bien no sabía cómo era el proceso, desconocía totalmente todo, lo hice como una manera de parar la situación. Ahí se detuvo todo con respecto a eso. Intento continuar con mi vida porque en realidad no es que la seguís de una manera normal, sino que el pasado te acompaña siempre. De los 17 para los 18, nace mi hija y intenté medianamente, digamos, seguir una vida como una persona normal, cuidar a mi hija como no me había pasado a mí. Me cambió totalmente la vida a mi hija en el sentido de reconocer que había cosas que me habían pasado que estaban mal, porque obviamente yo veía a mi hija y sabía que había cosas que a ella no le tenían que pasar, que a mí me pasaron. Eso, bueno, me llevó, digamos, se lo llevé siempre conmigo, siempre tratándola bien, cuidándola, obviamente. También me llevó a tener una sobreprotección hasta que lo pude tratar con ella, de que no se quedara en ningún lado, que nadie la agarrara, que nadie la cambiara, siempre un montón de cosas. Entendí que le podía pasar a ella también, que la persona seguía libre y que el mundo es demasiado chico y que le podía tocar a mi hija. Se me abrió la mente y dije, tengo un montón de sobrinas mujeres a las cuales él sigue viendo. Y eran 8:30 de la noche y decidí levantarme y hacer la denuncia. Fue así. O sea, en ese momento me tocó mirarla y verme a mí y me levanté y fui. Que fue una decisión que fue de mucha valentía para vos. Sí, tuve mucho miedo, duró muchísimas horas la denuncia, porque era repetir las cosas una y otra vez. Siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de charlar con alguien, es un proceso duro, pero vale la pena, porque si bien sufrís y como muchos te dicen, te revictimizan una y otra vez, te ayuda a sanar también, porque es hablarlo y contarlo en un lugar en el que sabes que va a tener su consecuencia hacerlo. No es lo mismo charlarlo con una amiga que hacerlo en un ámbito legal. Me llevó mucho tiempo, pero cuando lo hice y el día que lo hice, o cuando salí de ahí, era otra persona. Estaba libre porque lo había hecho, digamos, en un ámbito legal. Me dijeron, si vos estás segura, lo elevamos y sí, seguirá la causa y iremos para adelante. Teniendo en cuenta que actuaste siempre con edades muy tempranas, o sea, eras muy chica. Sí. Digamos, lo que me despertó, que me dio el sacudón, ya te digo, fue el hacer deporte y hacer la parte psicológica, o sea, tratarme psicológicamente, empezar a remover las emociones, que es durísimo, empezar a contar todo desde cero. Era la única manera que tenía para sacarme un poco el peso de encima que llevaba. Siempre te sentís, digamos, con culpa, acusada, mirada de otra manera, pero bueno, se puede, o sea, no es imposible. Siempre, digamos, con las herramientas correctas, en este caso a mí me tocó el deporte, por eso siempre digo, sigo diciendo que el deporte me salvó un montón. Pasé por una depresión súper grande, el hacer tratamiento psicológico también, me afectaba mucho en mi vida personal, en las competencias. Me afectaba muchísimo hasta que pude tratarlo, obviamente, y me di cuenta que era eso. Me pasaba mucho que tuve un clic, fue una pelea que tuve en Concordia, en la cual antes de subirme, estando calentando, tuve un ataque súper grande en el que estaba aterrada y decía, no me quiero subir, no quiero, no quiero. Y me di cuenta cuando terminé subiendo, porque tomé el coraje y fui igual, que cuando se cierra la jaula, que cualquiera que pelee lo va a saber entender, cuando vos escuchás que se cierra, es como que se te agudizan los sentidos, no escuchas nadie de afuera más que a vos mismo y la persona que tenés enfrente. Y ahí me di cuenta, ese día, el miedo no era hacia la pelea con otra persona, sino era para conmigo misma y era el subirme y verlo. O sea, era como que mi batalla era contra él, que si bien no estaba ahí, era parte de mi pasado y todo, era algo que me seguía molestando hasta ese día y me di cuenta. En esa pelea me di cuenta que era verlo todo el tiempo y que lo tenía presente sin quererlo, quizá inconscientemente todo el tiempo. Desde la primera pelea, recuerdo muy patente que me bajé llorando un montón, porque estaba Ezequiel en mi primera pelea y me dijo, ganaste la primera batalla contra vos. Nunca me importaron los resultados, más allá de que una carrera deportiva, pero porque lo hice desde otro lugar. Entonces, me acuerdo que esa primera pelea la perdí y no me importaba el resultado. Lloraba de emoción de haber superado el subirme a una jaula viendo a la persona que me abusó enfrente mío. Y era como romper barreras. Siempre digo, siempre fui rompiendo una barrera más. La depresión me llevó a estar hasta 3 o 4 días en mi pieza con la luz apagada. Y era solamente salir por necesidad, ya sea ir al baño. La depresión es horrible, no te querés bañar, no querés comer. Lo haces porque quizás ya te descomponés, o sea, no lo haces por otro motivo.
muchos dicen tenés la mente en blanco y la realidad es que no, es que la mente está con tantas cosas y tan cargada que no terminás solucionando nada. Tampoco le encontraba sentido a nada. Mucha gente, los comentarios por ahí de la gente es el decirte, pero tenés un hijo o tenés hijos. Y en ese momento no tenés cabeza tampoco para eso. Más allá de que uno los ama y demás, muchas veces no encontrás la salida en los hijos. Yo sé que muchas personas a veces critican esa parte para las personas que tienen depresión, pero la realidad es que no la encontrás, no tenés sentido. En mi caso, lo único que me levantó fue decir, bueno, yo no quiero esto para mí. Por ende, tampoco lo quería para mis hijos, obviamente, porque era horrible que me hagan así. Pero me levanté un día y lloré lo que tenía que llorar y decidí hacerme tratar porque la estaba pasando mal. No le encontraba, ya te digo, sentido absolutamente a nada. Por ahí el único consejo que le puedo dar es hacerse tratar. Yo sé que es súper duro remover todo el pasado que uno tenga o lo que sea que le haya pasado, no importa, ya sea por una relación amorosa, por abusos, por problemas familiares, pero siempre hay que remover para arrancar de raíz las cosas. El único consejo que le puedo dar por ahí a la gente que tiene a alguien cercano con depresión es eso. No darle indicaciones de cómo salir, sino darle herramientas. Yo la encontré en empezar a entrenar, ponerme una disciplina y así tomé el hábito, porque si no, no lo podía hacer. Si no me levantaba por mi propia fuerza, nada me iba a levantar tampoco. ¿Fuiste forjando el hábito? ¿Sentís que hubo alguien en el camino que te ayudó a levantarte en ese momento o lo hiciste todo por tu cuenta? Fue mucho mi hija, que siempre digo y siempre lo trato con mi psicóloga, es que ella fue como en ese momento a quien le tocó levantarme. Y en mi caso fue mi hija. O sea, era mi hija que se levantaba por ahí en la noche a decirme, mamá, ¿querés un té? Y intentaba charlar con ella, ver una peli con ella. Entonces ella fue por ahí la que me ayudó a entender que pensar que yo lo estaba haciendo por ella, para que a ella no le suceda lo que a mí me pasó. Por eso también decidí levantarme, volver al deporte, hacer el tratamiento psicológico y seguir con lo legal que me llevó tantos años. Pero bueno, valió la pena. Tuve muchísimas audiencias, las cuales realmente la pasaba horrible. Las declaraciones eran muy feas y todo. Me tocó pasar por un proceso legal duro. En muchos casos se da la opción de también pasar por un médico legal o no. En mi caso lo acepté. Pasé por lo del médico legal, que fue creo que la parte más dura de todo el proceso. Lo superé, lloré lo que tuve que llorar, pero bueno, lo transité, lo pasé. Llegué a la última audiencia, que fue la más emocionante porque fue donde se volvió a leer todo mi relato y fue escucharlo desde afuera, o sea, que lo lea otra persona por mí. Llegó el día del juicio, que fue el año pasado. Logré la sentencia y le dieron la sentencia de 14 años de prisión efectiva. No tiene posibilidades de salir de ninguna manera. Tiene que cumplir la cantidad de años que le tocó. Y en su momento me parecía muy poco. Lloré mucho porque fueron muchos años lo que, como lo declaré en el juicio, él se robó de mi vida, porque es tiempo que no vuelve, tanto mi infancia como mi adolescencia, no me la va a poder devolver nadie. Algo era algo y era lograr que al menos durante esos 18 años, que son los 4 que él estuvo, más los 14 que le faltan, él no pueda hacerle daño más a nadie de lo que me hizo a mí. Durante el proceso me enteré que había 2 criaturas más, que no fui yo sola. Una sobrina, le tocó a mi sobrina, que me fue muy dura también porque tuve que enfrentar el proceso de sentirme culpable por no haberlo hecho antes, por no haber denunciado antes. Pero bueno, las cosas siguieron así y lo pude hacer y gracias a mi denuncia también pudo hablar ella, pudo liberarse ella, sanar un poco también, porque ella no lo había hablado nunca hasta que se enteró que yo denuncié. Entonces eso me liberó un poco, pero bueno, también fue duro. Me enteré también de otra nena, que no es de Rosario. El juicio y la sentencia fue en sí darle un cierre a lo que a mí me pasó, pero también me sentí feliz de que no le iba a pasar a otra nena durante todo ese tiempo, por lo menos. Un abusador menos en la calle. Y era lo que yo quería lograr. O sea que todo el esfuerzo, el sufrimiento valió la pena. Seguí con el deporte porque es mi salida. Ahora lo único que me queda es una sola apelación que se le permite porque, bueno, legalmente es así, es obligatoria para él y ya se cierra el caso, ya fue trasladado, ya está todo realizado. Sigo peleando, digamos, sigo haciendo un montón de cosas a nivel psicológico, a nivel deportivo. No pierdo eso de que lo hago por mí, por mis emociones. O sea, yo sigo subiéndome a pelear siempre desde un lugar emocional. O sea, es una batalla contra mí, no contra el rival que me toque. Por eso por ahí no pregunto, no busco. Con quien me toca pelear, yo voy y peleo y lo disfruto. Irónicamente me ha tocado pelear siempre cerca de algún proceso del juicio. Ujú. Una de las peleas más emocionantes que tuve fue en Venado Tuerto, que recuerdo que había tenido un día pésimo desde la madrugada. Había sufrido un problema doméstico, estaba súper angustiada, tenía que viajar
Hice todo el viaje llorando. Ese me decía: "Belu, si no puedes, es no, respetate tu dolor". Yo quería subirme y pelear igual. También por un respeto a la otra persona que se entrenó, que se preparó, dio el peso y todo. Llegué al lugar, lloré hasta el último minuto. Me acuerdo que, como siempre, a Alejandro Heisler, me acuerdo que le pedí que me vendara a él, porque, no sé, siempre que lo veo en el lugar, siempre le pido a él para calentar o para que me ayude en algo, me siento segura, quizás por el apoyo que siempre me dio. Me acuerdo que me vendó él, tuvieron los dos, tanto Ezequiel como Ale de esquina mía. Todo el mundo que vio mi pelea dicen que cuando salí, que subí la escalera, mi cara no era mi cara. Realmente la había pasado mal previamente a la pelea. Fue 2 días después de haber tenido una audiencia. Así que emocionalmente estaba mal. Decidí subirme igual, a lo cual el S me daba las indicaciones normales para la pelea y demás. Transcurre el primer round y al finalizar el primer round me acuerdo que me largué a llorar, que hay una foto muy puntual que me la sacaron justo. Yo estaba llorando en la esquina y le decía a tanto al S como al Ale: "No puedo más, no puedo más. O sea, emocionalmente estoy quebrada, no puedo más", le decía. Me acuerdo que el Ale me apoyó la mano en el pecho y me dijo: "Con todo lo que te pasó, puedo esperar que cualquiera se rinda, menos vos. Así que subís la guardia y vas a salir". Y no sé, es como que algo me hizo un clic y como que dije: "Dale". Pasé por un montón de cosas. Es una pelea, no hay nada más que eso. Y el S me dijo: "Junta toda la mierda que tengas adentro y largala ahora", me dijo. "Es ahora". Y me acuerdo que salí y no sé ni de dónde saqué fuerza, ni cómo hice, pero bueno, llegué. Fueron 4 rounds encima. Era la primera vez que peleaba 4 rounds. Es una rival durísima. Siempre termino charlando con las rivales, las tengo en redes y demás. Siempre decía y sigo diciendo que es una de las mejores strikers para mí. Su forma de pelear a mí me encanta. Yo quería cruzarme con ella porque a mí me gustaba más el jiu-jitsu, o sea, me gustaba más el piso, y ella era muy buena arriba. Una pelea buena que yo esperaba, entonces no la podía tampoco echar a perder por lo que me estaba pasando a mí, la quería respetar a ella. Terminé, gané esa pelea, que estaba con los ojos súper hinchados, pero era de tanto llorar. Sacaste fuerza. Sí, lloré muchísimo y ya te digo, nunca me voy a olvidar de esa pelea porque emocionalmente era la primera vez que me sentía en una pelea quebrada, pero por las emociones, no por la rival ni por lo duro que había sido la pelea. Fue muy emocional esa pelea. Y no me olvido y siempre tengo presente las indicaciones que me dio Lale y el S con respecto a de que esperaban que cualquiera pueda rendirse y no yo, o que tenía con qué, o que junte toda la bronca que tenía y que venía acumulando. Y así fue, así lo hice. No solamente fue todo ese trabajo interno que hiciste con el juicio, con tu primera denuncia, sino también, bueno, encontrar que eso interno te estaba pujando hacia adentro y no te dejaba avanzar. Y una de las caras más fuertes era la competencia. Entonces, con esa herramienta empezaste a encontrar cambio para vos, digamos, para el día a día. Me llevó a, así como enfrenté una competencia de una manera más tranquila, más pacífica, también me pasaba de usarlo en las audiencias previas al juicio, cuando tenía algún problema, quizás normal o familiar o lo que sea. Mi hija, por ejemplo, tiene una enfermedad autoinmune que se la descubrieron también hace 2 años. El día que se la declaran también, usé un montón esa herramienta de por ahí estar más tranquila, respirar hondo, meditarlo, tomarlo con más calma. O sea, el deporte me hizo conocer un montón de herramientas que me sirvieron para el día a día y para lo cotidiano. Belu, ¿y cómo fue tu etapa ya un poquito más el presente? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te ves hoy? Me siento diferente porque después de haber pasado por todo el proceso es como que hoy lo disfruto de otra manera. Es como que empecé a tomar las decisiones desde como yo me siento cómoda. Si hoy tengo ganas, lo hago. Si hoy no tengo ganas, no lo hago. O sea, ya no peleo porque sea una batalla interna. O sea, no me subo a una jaula por librar una batalla interna, sino que lo hago más desde el gusto, de si quiero, si no quiero, si me siento lista, si no. Y hoy no me pasa lo mismo. Hoy sé hasta dónde y si sé que mi cuerpo no da más, lo digo, que antes no me pasaba de decir las cosas y digo, bueno, hasta acá. Mi cuerpo da hasta acá, mañana será otro día, mañana vemos. Te fuiste conociendo en el deporte. ¿Qué otras áreas, por ejemplo, se necesita una persona que compite para prepararse, para que vos puedas recomendar? Para mí, la parte más importante que desde mi experiencia me pasó es la mental. Bien. Para mí la parte primordial en un deportista es la mental. Vos físicamente podés estar un 1000, pero si mentalmente estás mal, por más de que a veces uno no lo quiera reconocer, te afecta. Me he dado cuenta después de cada pelea. Quizás creía que estaba al 100% físicamente, había entrenado un montón, había tenido la preparación que debía, llegué al peso perfecto
Y subía y había algo que me angustiaba, algo que estaba mal. Y emocionalmente, digamos, psicológicamente no lo había tratado. Cuando lo empecé a tratar fue que me empecé a dar cuenta que en la preparación sí, quizás es un 90% físico y estar tranquilo emocionalmente un 10%, o sea, tener un tratamiento, charlarlo con tu psicólogo deportivo, con tu psicólogo normal, pero la pelea en sí es 90% mental y 10% física. Porque en una pelea es súper mental el vos estar ahí arriba, que se te cierra la jaula, que se te achican los espacios, sentís todo diferente. Hay un montón de gente gritando afuera y vos dentro de la jaula no escuchás a nadie más que quien te da las indicaciones y quien tenés enfrente. Es rarísimo, pero los oídos no escuchan a nadie más. Es súper raro. Muy individual ese Sí, proceso. súper individual. Pero para mí lo mental. Siempre que alguien me pregunta o siempre que alguien me dice que me ha pasado con compañeros, che, Belu, vos sabés que me siento así y me siento súper fuerte y subo y siento que no tengo fuerzas y me siento súper chiquito al lado de con la persona que compito. Y es mental porque a mí me pasó que yo me sentía súper chiquita o al lado de quien peleaba, me sentía quizás físicamente, me miraba a un espejo y estaba súper bien, pero veía a la otra persona y la veía súper grandota. Y pesamos lo mismo, medimos lo mismo casi, porque competimos en la misma categoría, y era mental. Me di cuenta que era todo mental. Belú, un gusto haberte conocido. Quiero que tengas un cierre donde, con todo esto tan impresionante que has contado, tan constructivo para vos, para tu vida, y que te lo vas a llevar toda tu vida también, un mensaje, las palabras que te salgan para todas aquellas personas que estén viviendo esto, que no sepan cómo comunicarlo, que no puedan hablarlo, o que no tengan las fuerzas quizás. Un breve resumen de lo que vos puedes decirles, ayudarlas desde tu lugar, que formó parte de esta entrevista y esto de contar tu historia. El primer motivo, hacer un poco más visible lo que es la parte de la salud mental, sobre todo también lo deportivo, cómo ayuda el deporte. A las personas que hayan vivido una situación parecida, hayan sufrido abuso de algún tipo, siempre se puede, es súper difícil y si te sentís súper culpable, te sentís revictimizado una y otra vez durante el proceso, pero se puede, es duro, se puede salir. El tiempo que haya transcurrido no tiene nada que ver, es buscar siempre ayuda en un ambiente sano, que es el mental y el deportivo o de algún hobby sano. Y después ofrecerme para quien quiera consultarme cómo fue el proceso, cómo es el proceso, qué hay que hacer primero. Yo desde mi experiencia me ofrezco a cualquier persona que lo haya vivido y no se haya animado a hablarlo, poder ayudarla. Marcando un poco lo que decías, lo importante que es mantenerse en lo social. Como vos dijiste al principio, todas aquellas personas que se cruzaron en tu camino, tanto cuando eras chica, adolescente y hoy en día, te sirvieron para aprender algo, para encontrarte, tanto en lo bueno como en lo malo. Siempre uno tiene que buscar ayuda, siempre tener en cuenta que no se puede salir de una situación así si no trabajás lo emocional y lo mental, que es lo que te llevó a estar así. Bueno, Belu, te agradezco mucho por animarte a contar tu historia, por tu historia que es de superación y que motiva a otros, a otras, y que no solamente mostraste la cara del deporte, sino mostraste la cara de lo que es la realidad, de lo que es la vida, que tiene estas situaciones y que muchas veces nos distanciamos de eso por esquivarlo o por no querer representar lo importante que es y cómo afecta a nuestra vida. Y bueno, te agradezco mucho. Gracias. Gracias a vos, gracias por el espacio, gracias por acompañarme siempre y a todas las personas que durante estos años estuvieron de alguna u otra manera.